Bueno, recuerden que hoy entonces vence para ustedes la entrega del taller, que incluye los 3 puntos que ya aclaramos. Y pues la idea del día de hoy es que trabajemos otros 2 ejercicios enfocados a lo que es arreglos unidimensionales y bidimensionales para pues aclarar de pronto dudas que se puedan presentar de ejercicios que puedan salir dentro del desarrollo del parcial del día lunes. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas de los ejemplos, de los ejercicios que estábamos trabajando en la sesión pasada? ¿O ya toda esa parte súper clara? Listo, asumo entonces que todo está claro. Entonces, señor, Profe, lo del ejercicio 3 no lo he podido hacer, no entiendo. el ejercicio 3 es el de OP. Sí, el de OP. Es que no entiendo porque si hay encapsulamiento, no sé cómo hacer las operaciones, o sea, para que diga que es diferente o igual, o como dice en el ejemplo de la plataforma. Es que en ese ejercicio ya les ayudé ayer orientándolos un poquito. Entonces les recuerdo, primero tienen que, dame un segundo que llegó alguien, llegó Cristian. Cristian Devia, ¿será? Cristian Devia, Sí, él les debía, profe. vale. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Cristian. Ya te borré la inasistencia. Listo. Gracias, profe. Profe, una pregunta que yo tengo en cuanto a esa parte. Las inasistencias que yo tenía contigo por las veces que me conectaba un poquito tarde, ¿esas siguen o tú me las quitas? Yo te las he quitado cuando me he dado cuenta. Entonces, cuando llegues así, acuerda, es decirme, profe, llegó Devia, por favor, para Listo, yo profe. Esto es verificar para no el estado. interrumpirte la clase, pero listo, profe. Vale. No, no, porque después acuérdate que ustedes les llevan control de las inasistencias y no quiero que tengan dificultades por eso. Listo, vale, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, del ejemplo de OP, voy a abrir aquí un segundo la presentación para orientarlos un poquito más. Sobre el ejercicio del taller. Chicos, es que, bueno, yo lo veo fácil. ¿Listo? Espérenme un segundo, yo les comparto toda mi pantalla para poderlos orientar mejor. ¿Ya están visualizando la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Listo, entonces aquí, si ustedes revisan la estructura del código que se les está entregando, dice que hay dos variables que van a estar ejecutándose durante el proceso de estas operaciones, ¿sí? Entonces, durante este proceso de operaciones, las vamos a usar. Aquí están haciendo asignación de un valor inicial de esas variables. Es decir, OP1 siempre va a valer 1.34 y OP2 va a valer 1.35, ¿sí? Si ustedes revisan, hay una particularidad de este ejemplo y es el siguiente. El tipo de dato que le vamos a pasar es decimal, no entero. Por ende, la variable va declarada de esa manera o nuestros atributos van declarados de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué otra salvedad deben tener? Cuando nosotros hacíamos los otros ejercicios con encapsulamiento, las operaciones o en este caso los métodos, ¿dónde los colocábamos? En la Java clase.
en la Java clase, es decir, un código de clase normalito en Java. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es crear un método get, un método set con cada una de las operaciones en el Java class. Y en el main es donde van a hacer la impresión de ese proceso que se ejecuta. ¿Sí? Porque si ustedes revisan en este momento, todo el código está dentro del main. Y el ejemplo que hay que tener en cuenta es ese. Permítanme un segundo, yo abro aquí un ejemplo de encapsulamiento. Creo que es aquí, no. Ah, el de pventanas. Aquí. Entonces, en el Java class o en la clase de Java es donde tengo mis métodos. Todos mis métodos. Recuerden, este es método get, este es método set. Aquí si yo voy a pasar un método set, recuerden que debo colocar el tipo de dato. ¿Y el tipo de dato es cuál en el ejercicio? Doble, que es para decimal. Y se aplica para cada una de las operaciones que se va a ejecutar en el ejemplo que les estoy compartiendo del taller. Entonces, hay que llevar a cabo la creación de estos métodos. Y en el main, ustedes lo que hacen simplemente es hacer la instancia de la clase para garantizar el encapsulamiento y llamar los métodos. Y al final pasarle el valor que va a ejecutar por ejemplo, en este que tiene valores numéricos, el valor que va a ejecutar en el método get, en el método set, que aquí en este caso es 1, en el caso de ustedes, ¿cuál sería el valor que le van a pasar? 1.34 y 1.35. Entonces deben pasarle los parámetros acá en main y ahí sí hacer la impresión del resultado de la operación de suma, de resta y las otras que están visualizando ahí. ¿Listo? Ya más de aquí no les puedo ayudar, porque créanme que la idea del ejercicio es que por medio de esta entrega ustedes puedan identificar cómo deben realizar el encapsulamiento, obviamente guiándose por las sesiones anteriores en las que ejecutamos todos los ejercicios y que de igual manera se hizo aclaración de dudas. A los de la mañana ni siquiera les hice esta explicación que les estoy dando a ustedes ahorita. ¿Listo? Entonces, lo máximo que les puedo ayudar es eso. De igual forma, esos ejercicios los vamos a socializar ya la otra semana, es decir, el lunes, para que ustedes revisen cómo era que se realizaban y cómo se garantizaba la funcionalidad. Pero obviamente después de que ustedes hagan la entrega para que se den cuenta que efectivamente el ejercicio se debía construir. Puede que algunos lo construyan de otra forma, aplicando el encapsulamiento diferente, pero al final lo que se busca es que el resultado sea el mismo para todos. La impresión de datos debe ser la misma para todos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces si no hay preguntas adicionales, el día de hoy, entonces, yo ya creé acá un paquete que le llamé sábado y en ese paquete pues voy a agregarle mi Java Main Class para que trabajemos este ejercicio. Este ejercicio básicamente lo que queremos es crear un desarrollo que nos permita ilustrar la creación de un vector con objetos, es decir, pasándole parámetros de objetos. Para eso, entonces, voy a crear, en este caso, mi vector, le voy a colocar de nombre estudiante. Y aquí ya está seleccionado en mi paquete que es sábado, que es una de las salvedades que siempre les he hecho. Entonces, recuerden, lo mismo, del día de hoy necesito que por favor vamos a ir haciendo las pruebas, toman las capturas de pantalla, comentarían el código y al final hacen la entrega en los enlaces respectivos. Entonces, él por defecto ya nos crea nuestra estructura base.
acá llegó alguien. Listo. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Primero, debemos hacer la declaración de las variables que vamos a trabajar. En este caso, public int, le voy a colocar el nombre a esta variable que voy a utilizar, que se llame, ¿qué nombre le podemos poner? Pruebas. La voy a declarar de tipo público, perdón. Les voy a crear este otro que lo voy a llamar de string name. Ustedes pueden ir realizándolo en casa para que vayan avanzando un poquito. ¿Por qué string me está marcando error? Porque empieza en mayúscula. Muy bien. Aquí estudiante. Espere un segundo. Estudiante está mal escrito, profe. String. Listo, aquí les voy a mostrar esta estructura de código con errores. ¿Listo? Para que ustedes vayan identificando cómo lo vamos a trabajar. Y realmente el error está en el orden del código. Estudiante, int, y le voy a pasar mis parámetros. Entonces, en este caso, prueba, ¿sí? ¿Y cuál fue el otro objeto que declaré? Name, ¿cierto? Name, profe, name. Muy bien. Name. Entonces, aquí en estudiante, voy a abrir un corchete, cierro otro corchetes, ¿sí? Y aquí le digo this, punto, y en este this le digo que prueba va a ser equivalente a prueba, que es el parámetro que le estoy pasando en esta parte de acá, cuando hago la declaración, ¿sí? Seguido de punto y coma, y lo mismo hago con la otra variable, this.name igual a name. Si yo les estoy diciendo a ustedes que vamos a pasar parámetros dentro, o sea, vamos a usar nuestro vector usando objetos, ¿qué les parece que debemos hacer ahí en ese punto? Ahí la estructura de código está bien. Hay que crear el objeto. Pero para trabajar con el objeto, ¿yo lo debo trabajar directamente dentro del main o qué debo hacer? Crear una No, Java class. crear un Java Bien, class. excelente. Entonces debo crear una Java class para pasar esa estructura. Entonces para eso le doy acá clic derecho, New, y aquí en New, se llama class, le va a colocar el nombre de estudiante. ¿Sí? El main le coloqué estudiante, entonces voy a colocarle C, la C de clase, estudiante. Y finish. Esta estructura de código la voy a copiar tal cual como yo la pasé, ¿listo? ¿Y qué vamos a hacer? A verificar qué deberíamos ajustar aquí. ¿Ah? Separarlos. Si ustedes revisan, entonces miren, aquí yo creé mis objetos, ¿cierto? Quiero que me analicen un poquito porque aquí les estoy haciendo un adelanto del parcial. Estamos creando nuestros objetos, ¿cierto? O nuestros atributos de tipo públicos. Si ustedes revisan, realmente estaríamos haciendo un ¿qué? Un encapsulamiento. Un encapsulamiento, ¿no? Exacto, es lo mismo. Entonces, si yo estoy hablando de que aquí tengo un encapsulamiento, ¿qué? ¿Deberían ser privadas las clases? ¿Las clases o los objetos? Los objetos que digo. Entonces, no serían públicos, sino privados. Muy bien.
Y aquí, ¿qué me haría falta para que esté completa esta estructura de código y no me genere error? Los métodos set y get. Sí, pero antes de eso, ahí adelante, Es que creo que estudiante debería estar separado. Y prueba y string name. separado aquí un espacio. No, es decir, no, no dentro del paréntesis. O sea, es declarar estudiante aparte. Estudiante, pero este estudiante no es el nombre de la clase. El name, profe. Declarar aparte string name, ¿no? El name está ya aquí declarado, por eso lo estoy usando aquí. Les voy a abrir el archivo para que ustedes vean dónde tenemos el error. El error lo tenemos, abramos el de ventanas. ¿Sí? Entonces, miren. ¿Qué haría falta aquí? El public void. ¿Qué fue lo que dijo la compañera Zuli, si mal no estoy? Declarar el qué. El método public void, ¿sí? Estudiante, le voy a llamar a ese método, y va con dos parámetros que le estoy pasando. Muy bien, Zuli. Si ustedes revisan aquí, simplemente estoy haciendo el mismo proceso que estaba ejecutando aquí en este método, ¿sí ven? ¿O cambian algo? Chicos, No, no cambia nada, profe. ok. Solo que Es lo tiene dos mismo, parámetros. Exacto, solo que le estoy pasando en el mismo método dos parámetros con dos objetos. Muy bien. Entonces, si ya tenemos nuestra clase, ¿ahora qué nos falta construir? El set. Listo. Pero en este caso, cuando yo utilizo objetos en vectores, solamente declaro el método set y no el get. El get se lo voy a pasar dentro del main. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En main simplemente declaro mi clase. ¿Cómo se llama la clase? Estudiante. Estudiante. Y aquí es donde le voy a pasar el parámetro. Le estoy colocando corchetes planos y le estoy diciendo que va a ser equivalente a mi vector. Punto y coma. ¿Sí? Continuamos. Entonces, vector. Voy a iniciar a pasarle los datos que quiero que él me trabaje. Vector va a ser igual a new. ¿Cómo se llama mi clase? Estudiante. Y le voy a decir que ese vector va a tener una cantidad de posiciones de 5, es decir, el máximo recorrido que va a hacer es de 5 posiciones. Punto y coma. Y continuamos. Voy a hacer el primer parámetro. Mi primer parámetro, ¿cómo iría? Vector. Va a pasar el primer dato al vector en la primera posición. Entonces, vector va a ser equivalente en su primera posición. ¿Cuál es la primera posición de un vector según la explicación de ayer? 0. Muy bien, 0. Entonces, vector en su primera posición va a ser equivalente a new estudiante porque es la clase, ¿sí? Y el dato que le voy a pasar es 1, coma, y le voy a decir que ese 1 lo voy a mostrar, o sea, yo quiero pasarlo en número y en letra, ¿sí? Punto y coma. Y voy a hacer lo mismo. ¿Cuántas posiciones dije que iba a tener mi vector? 5. Muy bien, entonces voy a hacer lo mismo con hasta llegar o completar las 5 posiciones. Entonces, para eso, vector equivalente a 1 igual a new
estudiante porque es mi clase donde tengo mi método para que este se ejecute. 2, coma, le voy a colocar la palabra, punto y coma y continúo con los otros. ¿Cómo van ustedes? ¿Sí están avanzando en el código o no? Yo le estoy prestando. Ah, bueno, Sí, como profe, yo les también le estoy prestando quede más atención. fácil. Ya es decisión de ustedes. Vector 3. Entonces, ¿debo seguir haciendo impresión o ahí ya cumpliría la declaración de todas las posiciones? Ahí ya se cumpliría, Ya ¿no? cumpliría. Ahí ya se cumple porque recuerden que el vector parte de una posición inicial que es 0. Entonces yo cuento 0, 1, 2, 3, 4 en realidad, pero son las 5 posiciones que tiene definido por defecto el vector. Y le estoy diciendo que cada uno va a ser equivalente a un dato que quiero mostrar. ¿Qué consideran ustedes que nos hace falta para que no nos marque ese error allí? Ponerle el jet. No necesariamente, porque ahí lo único que yo estoy diciéndole al vector es el dato que le estoy pasando en la primera, en 0, en la posición 0, le estoy pasando un dato de 1 y entre comillas dobles, 1. En la posición 2 le estoy pasando este otro dato, en la posición 3 le estoy pasando este otro dato, en la posición 4 le estoy Buscar el pasando. objeto, Señor, traer el objeto de este estudiante.java. en teoría yo ya se lo estoy pasando, Ahí le haría falta el int, ¿no? porque ya lo Diciendo estoy que son haciendo numéricos. aquí. Ok, vamos a continuar para que ustedes sigan analizando. Entonces, para que un vector sea vector, ¿qué debe tener? Un ciclo for, Un ciclo. ¿cierto? Un ciclo for. Muy bien. Entonces, hago la declaración de mi contador, lo que ya sabemos y hemos trabajado. Punto y coma. Y mayor o igual a la posición que tenga mi variable que declaré de tipo vector. Y más. ¿Cierto? ¿Qué me hace falta en ese for para que esté completo? ¿Cómo identifico yo que ese El ciclo? length, Muy ¿no? bien, muy bien. Punto length. Listo. Ahora le voy a decir que me imprima. ¿Qué me va a imprimir él? El resultado de ese conteo que va a empezar a hacer. System.out.print. Y le voy a decir el dato en la posición. Entonces, aquí más. ¿En qué posición? Pues en la posición que tenga el contador
más hágame la impresión de ese dato. Entonces, ¿cómo lo va a imprimir? Aquí coloquémosle. Esto es como para que se vea más bonito, ¿no? Punto y coma. Acá, listo, más. Ahí le estoy diciendo el dato en la posición I. Entonces, el dato que tenga en esa posición I. Tan, 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 tan. Ahora, hágame el favor, adicional a eso, y tráigame el dato que tiene vector. El dato que tiene vector, ¿dónde? En su posición I, que es lo que nosotros desconocemos, y que además va a ser equivalente también. ¿Cuál fue el nombre de las variables que declaré acá en mi clase? Prueba y name. Punto prueba más el dato que tenga vector en la posición I con el campo que esté trayendo en name. Punto y coma. Listo. Listo. Aquí entonces él nos está marcando unos errores. Ese error, entonces vamos a identificar este primer error porque no lo reconoce. Profe, pero ahí ese vector, a esos vectores no le hace falta el int. Int ¿A dónde? vector antes de vector, ¿no? Aquí. Sí. A ver. Ya está. ¿Qué más creen que podría hacernos falta? ¿Y string? No. No sé, necesito que ustedes, entonces, así va a ser el parcial con esta estructura. Yo les voy a entregar un ejercicio y la idea con ese ejercicio es que hagan los ajustes para que les funcione. Yo aquí ya se los copié. Por favor, pásenlo ustedes allá y ya vamos a ir a, ya les voy a ir mostrando dónde están los ajustes que hay que hacer. Son tan amables. ¿Profe, me puede dejar tomarle pantallazo a la otra ventana? A la de Claro que sí. estudiantes, porfa. Ok, porque yo quiero, bueno, antes de eso quiero hacerles una prueba. ¿Listo? Hay dos opciones de esta. Es una opción. Entonces acá les voy a dejar la clase, ¿sí? Que hicimos aparte. Y aquí el main. Entonces les voy a dejar primero uno para que tomen captura y puedan revisar el código. ¿Listo? Tomen la captura de este ahora. ¿Listo? Ustedes pueden.
¿Cómo van? Bien, profe, ahí vamos complando. Ok. ¿Alguien ya encontró el chiste? ¿Alguien desea compartir pantalla?
Bueno, les voy entonces a hacer las aclaraciones al respecto. ¿Listo? ¿Vamos todos aquí? Sí, profe. Ok, entonces en teoría, cuando nosotros trabajamos vectores y estamos tratando de pasar objetos o parámetros, no necesariamente siempre debemos hacer encapsulamiento, ¿sí? El encapsulamiento, lo único que nos garantiza es la privacidad entre procesos. Entonces, digamos que a ese punto es, digamos, ya un nivel más avanzado. Lo único que nosotros debíamos hacer era, dentro del mismo método main, sin crear clases adicionales, declarábamos públicos nuestros objetos, ¿sí? Definíamos como tal los parámetros que le íbamos a pasar a estudiante, que era prueba, name. Seguido de eso, entonces, después del main, cerrábamos corchetes, hacemos la declaración o la asignación de la clase, haciendo la asignación con el vector, y al final, pues simplemente le digo a vector cuántas posiciones iniciales va a tener. En estas líneas de la 31 a la 36 le estoy pasando los datos a cada uno de los vectores, el dato que va a tener en cada uno de sus recorridos. ¿Listo? Y luego ejecuto mi ciclo for. En este ciclo for, lo que hago entonces es asignarle o que haga la validación con mi vector y que realice la impresión de la información de la siguiente manera. El dato de la posición i va a ser equivalente a la información que tengo guardada dentro de mi vector. Y adicional a eso, pues para traer ese dato vamos a utilizar nuestra variable o nuestro objeto prueba y nuestro objeto main. Al final, ¿el que nos va a mostrar? Nos va a mostrar prueba, realmente lo que nos está mostrando es la posición del objeto, del vector, perdón, y name, el dato que va a traer, ¿sí? Entonces, para que de pronto nos quede más fácil, cambiémosle aquí este nombre de prueba por posición y lo vamos a cambiar en toda la estructura de código. Entonces, posición va a ser equivalente a posición. Y simplemente venimos acá donde hablamos de prueba, que lo que imprima sea el dato que está guardado en la posición. Cuando yo ejecuto mi estructura de código, podemos evidenciar que efectivamente Profe, ¿no falta cerrar una llave? creo Estoy que viendo mal. no, sí. Ya. Y vemos que efectivamente él nos imprime el dato en la posición 1, en la posición 0 que nos debe imprimir es 1, que es este dato que yo le estoy pasando aquí. En la posición 1 de i, imprímame el dato que le estoy pasando, que es el número 2 y la palabra 2. El dato en la posición 2, el dato que le estoy pasando es este, y así sucesivamente hasta 4 y 5. Y esa es la funcionalidad de ese vector, esa es la función que cumple, ¿sí? Entonces, dentro de lo que vamos a trabajar en el parcial del lunes, básicamente es entregarles estructuras de código para que ustedes modifiquen o verifiquen cómo hacerle los ajustes. Códigos que ustedes deben aplicarle cierta funcionalidad y simplemente garantizar su ejecución. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. O sea, ahí nunca hubo la necesidad de crear el Java Class. Exacto, porque simplemente se deja dentro de la clase, ¿sí? Acá dentro de la publicación de la clase se hace toda la validación, ¿sí?
y dentro del main se deja solo la ejecución. Mm, ¿Dónde hacen ustedes la aclaración? Acá. En este pedacito, siempre en este pedacito, entre la clase, puedo declarar mis objetos que voy a trabajar, el tipo de objeto y demás, y hago las instancias para que pueda reconocerlos y trabajarlos dentro del main. Pero entonces, digamos, en esos casos siempre van a ser públicos, profe, los Sí, objetos. sí, en este caso sí, para que él no lo pueda encontrar. Ah, ok, profe. Listo. ¿Qué otra duda tienen? Pregunta. En el parcial va a entrar lo que es encapsulamiento de arreglo, ¿cierto? Sí, señorito. Listo. Pero como me cae medio bien, no voy a ser tan cruel y les voy a decir en qué ejercicio va a aplicar el encapsulamiento, para que no se vayan a confundir. ¿No? Entonces no les digo dónde aplicar el encapsulamiento. Sí, Sí, profe, profe. sí. Sí, Ah, claro, profe. sí, yo pensé que no querían que les dijera. Es que nos vio tan callados. Claro, yo dije, no, ellos ya están súper duros en todo eso, no necesitan ayuda extra. Recuerden que hay que ir comentariando las líneas de código en la ejecución, ¿no? Que vamos trabajando, me vayan dando las salvedades. No es aquí solamente escribir, aquí colocó el objeto name y simplemente y ya. No, algo bien, bien hecho como el compañero Peña, que clase nos compartió pantalla y pudimos verificar el proceso que lo venía realizando de una excelente forma. Profe, a mí me está saliendo error. ¿Puedes bajar un momentico en el código abajo donde está lo del vector, las posiciones del vector? Quiero mirar cuál es el error. Claro, Lady. Aquí, en el main. Sí, ahí, porfa. Listo. Gracias. Con gusto. ¿Sí vieron cómo hacer impresión más bonita en el vector? Sí, profe. Vale.
No, profe, nos sigue marcando error, pero no le encuentro. No te preocupes, comparte pantalla, porfa, para ayudarte. Me dice que no tengo habilitado el permiso para compartir pantalla, profe. ¿Cómo así, Lady? ¿Sí ahí dice? ¿Cómo va a ser posible? Ay. Mm, Lady, prueba nuevamente, porfa. Se me olvidó prender el micrófono. Me sigue saliendo el mismo error, como si alguien estuviera compartiendo pantalla, pero nosotros no lo estuviera mostrando. Dame un segundo. Es que me está tomando este. Intenta nuevamente, Lady, por favor. ¿Qué pasó con Cristian? ¿Ahí la ves? Es por el Public Void. ¿Dónde está? En la 17. Toca quitarlo. ¿Y qué? ¿Lo dejó solo? Sí, señorita. Ah, ya. Y Gracias, Jason. abajo en la línea 34. En el for. ¿Qué le pasó? En el for tienes en el contador al final, no es 1, sino i.
Ah, ya. Ejecútalo, porfa. Yo dije, pero ¿por qué no está tomando la variable de estudiante? Ya, Ya, ya. ese profe, gracias. Vale, Lady. ¿Alguien más tiene dificultades? Bueno, si nadie tiene dudas, ni inquietudes, ni problemas para la ejecución, entonces continuemos con el siguiente ejercicio. En este voy a agregar un nuevo paquete. Y con este ejercicio vamos a hacer clonación de información que tienen las matrices. Entonces yo le voy a llamar el nombre de clonación, new, Java main class, clonación de matriz, la voy a colocar así. ¿Listo? ¿Para qué sirve vamos a hacer una clonación de matrices en matrices, como ya lo mencionamos, ¿qué tipo de dimensiones puede tener una matriz? ¿Qué tipo de dimensión puede tener una matriz? ¿O cuántas dimensiones puede tener una matriz? Desde 2 en adelante. Muy bien, de 2 en adelante. Entonces, para eso vamos a declarar nuestra matriz. Yo le voy a colocar aquí el nombre de matriz y le voy a definir la cantidad de dimensiones que va a tener. Luego de hacer esa designación de la cantidad de dimensiones, entonces le voy a pasar los parámetros. 1, 2, 3.
Y pongámosle, por ejemplo, en el otro 4, 5, 6. Cuatro, 5 para comprobar mejor la declaración de la clonación. Entonces acá le paso, recuerden que esto lo debo colocar en corchetes dobles. Punto y coma. Listo. Ya he hecho ese proceso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear mi matriz que va a ser la clonación. Entonces, int, y le voy a colocar clon matriz para saber que esta es la clonación. Uno, para poder hacer la clonación, pues debe cumplir con unas condiciones. Esa nueva matriz que voy a clonar debe tener la misma cantidad de dimensiones. Y le voy a decir que ese clon matriz va a ser equivalente a el nombre de mi matriz original, que se llama matriz, y le coloco nuestra constante clon, paréntesis, punto y coma. ¿Listo? Para eso, entonces, vamos a hacer la siguiente validación e impresión de datos. Entonces, system.out.print ln, y le voy a decir que lo que tengo en mi matriz original, que se llama matriz, lo iguale o lo pase a mi matriz clon, que se llama clon matriz. Pero le debo clon matriz, punto y coma. ¿Listo? Ahora, en este caso, ahí ya le estamos diciendo que lo que tenga matriz, que es mi matriz original, se lo pase a mi matriz que va a ser clon. Pero hay que hacer una respectiva validación. ¿Y esa validación cuál es? ¿Cómo vamos a validar si se creó una copia o no se creó una copia? Lo vamos a validar simplemente con unos índices de cumplimiento. Entonces, para eso system, vamos a hacer la impresión primero para que me entiendan lo que les quiero decir. Entonces, mi matriz original, que es matriz, que en su posición 0 va a ser igual, o le voy a pasar ese dato a clon matriz, perdón. Y le voy a pasar la misma condición, punto y coma. La otra condición va a ser system.out.print. Y aquí la condición que le voy a pasar es matriz, que es mi original, 1 igual a clon matriz, que va a ser a recibir un parámetro o una condición de 1. Vamos a ejecutar la estructura de código. A ver aquí qué pasó. Ah, es que aquí me quedó 2 veces matriz. Y aquí me quedó un corchete plano de más. Listo. Ok. Y aquí le ejecutamos. Ya les voy a demostrar qué sale en la impresión para garantizar la ejecución. Salió
valores o lo que nos imprimió fue falso, verdadero y verdadero. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Qué nos permite hacer esto? Ustedes dirán, oiga, pero yo ¿dónde la profe metió ese dato de falso y verdadero o false y true si yo no lo veo en ningún lado? ¿Dónde consideran ustedes que está esa condición? Está comparando, por eso es el igual igual. Exacto. Pero adicional a eso, ¿cómo sabe él que debe imprimir falso o verdadero y verdadero? ¿En qué lado le estoy diciendo yo eso? Yo en ningún lado del código veo que le estoy escribiendo ese texto para que lo Lo que imprima. pasa es que los parámetros de la raíz de la posición 0 y 1 no lo pasó en la línea 21. En cambio, en la 23 y la 24 sí. Y lo que hace Clone Matriz es volver a pasar la matriz original. Sí, muy bien. Entonces, exacto, más o menos eso que menciona el compañero es, básicamente, lo que pasa es que cuando yo le doy esta constante, ¿sí? Le estoy de una vez diciendo que voy a hacer clonación. Y al hacer clonación, en clonación, cuando yo le paso valor 0 o valor 1, lo que estoy diciéndole es si eso se cumple, imprímame falso, o si no se cumple, perdón, si se cumple, imprímame verdadero, y si no se cumple, imprímame falso. Entonces, básicamente lo que dice el compañero. En el primer caso, que es esta primera impresión, que es esta, dice que matriz va a ser igual a clon matriz, ¿sí? Pero si ustedes revisan, aquí a este punto yo no le he pasado parámetros de cumplimiento. Es por eso que él me hace la primera impresión, que es falso. Y en la segunda, sí ya le estoy diciendo, pásele los mismos parámetros que tiene matriz original, que se llama solo matriz, que es 0, páseselo a clon matriz. Como se los estoy pasando, él me imprime verdadero. Y como, o sea, este clon es el que cumple toda la función en la ejecución del código. Como se cumple de igual manera aquí, el parámetro que yo le estoy pasando a matriz, que es 1, es el mismo que le estoy pasando a clon matriz, también vuelve y me hace la impresión en verdadero. En este caso, en true. ¿Sí? Entonces, en teoría, ellos se pasan los datos de forma interna, ¿sí? Pero en ningún momento no me está haciendo impresión. O sea, hasta aquí las líneas de código no me están haciendo impresión de los parámetros que yo le estoy pasando. Lo único que me está cumpliendo la función es de decirme si hubo clonación o no hubo clonación de esos parámetros. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, o sea que ese clon sería un método. Ese clon es una constante. Él por defecto de forma interna ya reconoce a clone, que es esto que tengo acá, ya lo reconoce como validación de 0 y 1, en donde solo voy a obtener respuesta verdadera o respuesta falsa. Es más como una propiedad de Java, ¿no? Exacto. Ya es algo que él trae inmerso. La función no le asigna a matriz ningún número. ¿A dónde? Acá en parámetros. Sí, en la primera. Aquí, si no le paso parámetros, Sí, profe. ya. Haz la Porque no prueba. los imprime en ningún lado. Exacto. Si tú quieres que los imprima, ¿qué deberías hacer? ¿Qué Hacer debería? otro sistema, pero que solo
Imprima el Concatene valor. con matriz. Exacto, que solo imprime el valor que tiene en la matriz, que fue los primeros ejemplos que hicimos. Ah, bueno, profe. Si recuerda, espérame ya de una vez. A ver. ¿Quién falta por tomar captura de pantalla? No, profe, yo ya le tomé captura. Ah, bueno, listo. No sé si haga falta alguien más. No, nada más, sino que es para agregar la parte de la impresión que dice el compañero. ¿Quién fue la persona que dijo que quería hacer la impresión? ¿Me confirman? Yo, profe. ¿Me haces un fa? ¿Compartes pantalla y hacemos el proceso, Anderson? Profe, no me deja. ¿No te deja compartir? Espérame, miro. Mm. Ya, intenta nuevamente, por Ya, favor. profe. Ok. ¿Cómo harías entonces, cómo haríamos la impresión si queremos imprimir el valor que tenemos en matriz? ¿Tocaría con un for? Tocaría hacer el conteo con el for y que imprima el valor que tiene el contador y. Ahí. Ujú. Profe, a mí en Apache no me hace predicción, ¿Cómo así? predicción de palabras para, o bueno, para autocompletar. Ay, tocaría mirar la instalación a ver por qué no tienes esa funcionalidad. ¿Ya lo ejecutaste? Me sale con error, profe. Ejecútalo.
Listo. Entonces, ahí, ¿qué haces? Lo que pasa es que él está validando primero la clonación. Y además porque después del 3 en el parámetro le dejaste una coma en la línea 18. Y en la 4 a la 5 también le dejaste otra. Ejecutarlo nuevamente, por favor. Listo. Entonces ahí, ¿cuántas posiciones tiene el vector? Ahí tiene 1, 2 y 3. Agrégale en la 4, la 5, 6. Agrégale otro, eso. Y abajo en el for, colócale i mayor a 3, que va a ser la cantidad de veces que él va a hacer el recorrido. Listo. Y ahora imprime el nombre de la matriz, sí, y el contador. Ya, bueno, ejecútalo así. A ver. Pero ahí abajo hay que darle después del punto y coma, ahí otro systemout.println con paréntesis vacíos. Pero el for no lleva corchetes. Ejecútalo y si no, no lo toma y toca ponerlo antes de hacer el clon. Igual ejecútalo, por favor. No, entonces toca primero, profe. Pero no lo está ejecutando dentro del bloque, ¿no será por eso? ¿Dentro de qué? De bloque, o sea, con los corchetes después del for. La profe dijo que toca quitarlas. No, no va a doble corchete porque va a doble corchete cuando llevo un for anidado, pero como esto es un for simple. Ok. La va a pasar de primera sí, miro, profe, ¿vale? Ajá, y hacemos la prueba. Y me confirma, si no te toma la longitud con el 3, Anderson, entonces le haces la equivalencia con matriz y le agregas en Lynch, como lo estabas haciendo primero. Vale, profe. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, inquietudes? Se nota que hoy casi nadie se ha conectado porque está súper bien es un. No me ha molestado para nada. Recuerden hacer comentarios de comentariar este otro ejercicio. Voy a verificar. En la plataforma debe estar el enlace habilitado para que carguen el soporte de la actividad. Recuerden que es un archivo Word. O PDF, ¿no? Lo que ustedes consideren.
Chicos, en el enlace de la sesión 7 les dejé habilitado para que hagan el cargue. Se llama actividad sesión 7, actividad arreglos, perdón. Profe, y en mi caso, para lo de la plataforma. En tu caso, señorita, dame un segundo y ya te confirmo el dato. ¿Tú dónde lo debes cargar? Vale, profe, gracias. En sesiones diurno. En la sesión 7, Zuli, el nombre del enlace se llama Ejercicios Bidimensionales. Ok, profe.
Carlos, ¿cómo vas? Mónica, que tampoco la he escuchado. Bien, profe, ya estoy aquí corriendo. Ah, bueno, Bien, bien, profe. listo. Y Cristian ingresó, pero se salió. ¿Será que se cayó del internet? ¿Dudas, preguntas de las condiciones para el parcial? ¿Alguna salvedad al respecto? Hola. No, profe, pues hasta el Bueno, momento, pues vale. despejadas. Vale, Fabio. Sin embargo, yo quiero darles unas recomendaciones para el lunes y es la siguiente. Por favor, garanticen ese día la habilitación de cámara. Las personas que trabajan con el celular y demás, hay que buscar estrategias porque durante el parcial yo me voy a estar conectando a cada uno de los computadores para ir verificando en qué están trabajando, cómo van. em, y necesito pues que ese día, el lunes, como nunca, me habiliten la cámara a todos, desde el inicio hasta el final del parcial. A medida que van entregando, pues simplemente pueden ir cerrando sesión o ir saliendo, no hay ningún problema. Aunque estoy mirando la posibilidad que
dependiendo la franja de tiempo que nos gastemos, de esa misma forma se puedan de una vez aclarar las dudas o disipar de pronto frente a la forma en la que se hubiese dado solución al parcial. Se va a preguntar algo teórico, pero realmente lo teórico es lo que nosotros ya sabemos aquí. Por ejemplo, para qué sirve el Java Main, para qué sirve una clase en Java, todas estas cositas que son más de conceptos que se las he ido dando a medida de la explicación de los ejercicios. Entonces, en ese sentido, para que por favor lo tengan en cuenta, revisen las grabaciones, revisen los ejercicios que hemos trabajado. Les recomiendo, independiente que últimamente en las últimas entregas les he solicitado que comentaré en el código, que hagan el mismo ejercicio con los otros ejemplos. Cuando yo les pido que comentaré en el código, es más con el objetivo que ustedes tomen la costumbre de analizar lo que están haciendo y de esa forma identificar cómo funciona, ¿sí? Revisen muy bien las condiciones de la estructura al momento de crear el código, porque también se les va a entregar estructuras de código mal, ¿sí? Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Profe, una sola Listo, profe. pregunta. De todas formas, en el parcial nos podemos apoyar de nuestros trabajos. Pues, ¿qué te dijera? La Como idea, para una guía. sí, no hay problema. O sea, realmente yo les voy a entregar contenido. Yo lo que quiero, no, o sea, yo no quiero que ustedes recurran a consultas de internet, ¿sí? Quiero que ustedes hagan este parcial a conciencia, en el que identifiquen todo lo que hemos trabajado. Tengan la certeza que no les voy a colocar algo que no se haya revisado. Por eso, antes de iniciar el parcial, yo les voy a socializar cada punto en qué consiste. Y de esa forma, pues poder identificar si está o no dentro de los parámetros que habíamos definido. Gracias. Bueno, pero sí en los ejercicios que hemos hecho aquí en clase y demás, pues lo pueden hacer. Digamos que esto va a ser, la forma de trabajar estos parciales va a ser un poco peculiar, pues por la forma en la que se tienen que realizar, pero a mí lo que me interesa es poder identificar que los conceptos están quedando claros, que realmente se está cumpliendo el objetivo, ¿sí? Porque ya vamos a avanzar en un tema más complejo y ya en ese tema pues se necesita de una u otra forma que ya estas bases de aquí estén claras. Entonces, por eso les pido ese enorme favor. También porque es una autoevaluación para mí, para identificar si de la forma como estamos trabajando está bien o por el contrario no estamos cumpliendo y hay que entonces ser un poco más minuciosos al momento de explicar. ¿Listo? Vale, profe. Ese día también, por favor, les recomiendo la puntualidad, porque como les mencioné, inicio haciendo la explicación de todos los puntos que va a tener el parcial. Y recuerden que va a haber un tiempo, entonces si se demoran en ingresar, puede que no tengan o no puedan ver toda la explicación del parcial o tengan menor tiempo que los demás compañeros para responder. Muchas gracias de verdad por su tiempo, por su disposición. Nos vemos el día lunes con la ayuda de Dios. Estudien mucho, por favor. Chao, Gracias, profe. Listo, Gracias. profe. Profe. Más gracias. Bueno, profe. Con gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, profe, un fin de semana. Gracias. Igual para ustedes. Chao.